Bueno, parece que tuvimos algún problema con el video, el material de video, pero yo quería en este momento darle el espacio y la palabra también a nuestro invitado especial, el señor Luis Gómez Oromeño, alcalde de Villarreal de San Antonio en Portugal, que es gran amigo de Cuba y colaborador de la Sociedad Cultural José Martí. Me pregunto yo, digamos, ¿qué puede decirle este texto o qué puede decir Martí, digamos, a un hombre como usted y a una sociedad como la europea hoy? Muchas gracias por la invitación a estar presente, es un placer. Sobre todo, intentar llevar las ideas martianas a la vida real. Hemos oído diversos intelectuales expor las ideas de Martí, pero es posible sí llevar las ideas martianas a la vida real, atendiendo que en mi Europa también se puede refletir y se debe refletir las ideas martianas para mejor comprender la situación de crisis que se vive. Yo creo que este texto de Nuestra América nos habla de valores importantísimos, como la ética en la gobernación, la solidaridad, la identidad, el respeto por la historia de cada pueblo. Y eso es que muchas veces esta cultura que se intenta incrementar en el mundo, que es una cultura imperialista, de gobernación sin rostro, gobernación sin valores, gobernación sin atender a la autenticidad de los pueblos, como he dicho, distorce. Y este pensamiento martiano es una carta antiimperialista. Mire usted, ¿quién imaginaría, por ejemplo, en Europa ya dos países ser resgatados por el Fondo Monetario Internacional, como Grecia y como Irlanda? ¿Quién imaginaría en Europa de hoy los países periféricos tener que se financiar en la venta de la deuda soberana? Que ya los bancos no logran financiar esos países. Países como Portugal, como España, están haciendo giras fuera de Europa para poder vender su deuda soberana a los países más ricos. Esto abre una crisis económica en Europa muy grave, pero sobre todo una crisis de valores, una crisis de identidad. ¿Cómo es posible un país sobrevivir hoy cuando la tasa de interés de la deuda pública que se vende atinge los 6,7%, los 7%? ¿Y cómo es posible haber un mundo justo cuando las agencias de rating financiero son norteamericanas? Y cuando lo que está en causa en esta crisis es una lucha entre el dólar y el euro. ¿Y cómo se puede juzgar en causa propia? Sobre todo, toda esta crisis tiene una consecuencia en los cortes, en el desmoronamiento del Estado social en Europa. Los países tienen que poner en marcha planos financieros muy estrictos y están cortando en toda la política de salud. Y eso es lo que pasa en Portugal, por ejemplo, hoy. Imagínese usted cómo es posible, en 2007, 170.000 personas estaren inscritas para la primera consulta en oftalmología. ¿Cómo es posible un país europeo, el promedio de espera para una primera consulta en oftalmología ser de 36 meses, 3 años, y para superar 8, 9 y 10 años? ¿Cómo es posible en Europa y en Portugal una persona tenga que percorrer 60 kilómetros sin transportes, sin dinero para transportes, para poder tener una consulta de especialidad, de cardiología u otra especialidad? O sea, el Estado social, que eran unos hechos de la Europa, se está desmoronando, con consecuencias graves para la población, para los más pobres. Y es aquí que entra Martí. Entra Martí cuando habla en la ética, en la gobernación,
Cuando habla del espíritu de un gobierno, tiene que respetar el pueblo. No se puede hacer gobernación lejos del pueblo. Yo tuve la oportunidad y la gracia de, antes de ayer, estar presente en un CDR 23 y 24 en Barrio Debate. Pocos políticos, casi ningunos políticos en Europa se atrevían, como yo vi allá, la presidenta de plaza, los coordinadores nacionales de los CDR, a presentar perante el pueblo, debatiendo libremente y de una forma abierta las ideas. Y es esto que falta, en mi punto de vista, en Europa. Este espíritu ético, este espíritu solidario que Martí tanto habló. Le doy un ejemplo. En 2007 fuimos el primer país de Europa y el primer municipio que presido a hacer un acuerdo con los servicios médicos de Cuba para operación a las cataratas. Porque yo tenía ancianos. Para una población de 18.000 habitantes tenía más de 1.500 ancianos ciegos, porque el Estado no resolvía su problema. Hemos hecho el acuerdo. Ya intervencionamos en más de 300 pacientes. Usted sabe cómo en Europa, cuál es la lectura del status quo, de los órganos, algunos de soberanía, que tenía el deber y la ética de aprobar este plan. ¿Cuál es su respuesta? Una página entera en el periódico diciendo que la ayuda solidaria que hemos hecho a la población es ilegal. Y me quieren incriminar por esto. Es ilegal. Aquí está la actualidad de la ética política. Aquí está la actualidad del pensamiento martiano. Pero no paramos por aquí. Hicimos la casa del abuelo José Martí en 2 consejos populares de mi municipio. Imagínense que en Portugal los ancianos están en hogar de ancianos esperando que un día la muerte pueda aparecer. Metimos la casa del abuelo por el hermanamiento que tenemos con Playa y por la relación con la Sociedad Cultural José Martí, donde los ancianos tienen el psicólogo, el terapeuta ocupacional, el fisiatra. Tiene cualidad de vida. El presidente de la República estuvo allá, que ha sido estuvo allá el pasado 6 de enero, comprobar un ejemplo concreto de un proyecto de inspiración cubana y de matriz martiana que está en Europa desarrollando. Y su respuesta fue clara, que tenemos que hacer ese proyecto en demás ubicaciones en Portugal. Hace falta crear. Dice Martí, usted ha dicho a poco una frase muy importante de Martí, que la salvación es crear. La salvación de este mundo, la palabra pase es de esta generación es crear. Y no podemos tener miedo de crear. No podemos tener miedo de defender nuestras ideas. Porque si hubiera miedo, no se había hecho a 52 años la revolución cubana en Cuba. Y este país no sería un país con la solidaridad, con la política social. Y ahora, lo que se habla de Cuba en Europa todos nosotros sabemos. Pero ahora, la población cubana tiene salud, tiene solidaridad, tiene educación, tiene afecto político, tiene proximidad de qué está el hecho para resolver el problema de los pueblos. Lo que hay en Europa, hay cobardía. Se dan las espaldas a la población porque no quieren prestar cuentas a quien tiene que prestar cuentas. Y la población está sufriendo. Y es por eso que esta oportunidad de estar en Cuba ha sido importante políticamente para mí, para ser testigo del pensamiento martiano en Europa, sin miedos, sin complejos, con alegría y decir que sí es posible un mundo mejor y vamos a empezar un mundo mejor, ni que sea para un municipio de 18.000 habitantes. Muchísimas gracias, Luis, por traer también su experiencia. Y sí, José Martí, no solo en la inspiración que
que es de manera permanente, que yo creo que está contenida en esa definición de buen gobierno que está dentro de nuestra América y que nos ha traído desde su perspectiva el señor Luis Gómez. Gracias por haber estado con nosotros y acercarnos también a esta perspectiva. Yo les propongo escuchar la opinión de otra personalidad que fuera de las fronteras de Cuba ha sabido acercarse al pensamiento martiano y particularmente a nuestra América. El profesor Iván Schulman, un académico norteamericano